This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Hoy exploraremos un tema fascinante y lleno de misterio. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? En la Biblia, el diluvio es uno de los eventos más significativos y cataclísmicos que transformó la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la vida y el entorno que existían antes de que las aguas cubrieran la tierra? Acompáñanos en este viaje al pasado, donde descubriremos las descripciones bíblicas del mundo antediluviano. Hablaremos de la longevidad de los patriarcas, los gigantes conocidos como Nefilim, y la increíble diversidad de flora y fauna que llenaba la tierra en aquellos tiempos. Examinaremos los relatos de Génesis y otros textos antiguos para pintar un cuadro más claro de cómo vivían nuestros ancestros y qué circunstancias llevaron a ese gran cataclismo. ¿Cómo era la sociedad? ¿Qué tipo de tecnología y conocimientos poseían? Y, lo más importante, ¿qué lecciones podemos aprender hoy de esa antigua era? Prepárate para una exploración profunda y reveladora de la historia antes del diluvio. Comencemos. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antediluviano es la esperanza de vida de las personas. Según la Biblia, los patriarcas vivían entre cientos y casi 1000 años. Esta longevidad excepcional es mencionada repetidamente en las Escrituras, presentando una imagen de un mundo muy diferente al actual en términos de duración de la vida humana. La Biblia ofrece varios ejemplos notables de longevidad. Adán vivió 930 años, Set vivió 912 años, Matusalén vivió 969 años, siendo el más longevo de todos los patriarcas, y Noé vivió 950 años. Estos datos, registrados en el libro del Génesis, destacan una era en la que la longevidad humana era la norma más que la excepción. Existen diversas teorías que intentan explicar esta longevidad extrema mencionada en la Biblia. Una teoría popular sostiene que una capa de vapor de agua rodeaba la Tierra antes del diluvio, protegiéndola de la radiación solar y creando un clima templado y húmedo. Esta protección habría reducido los efectos dañinos de la radiación cósmica, que hoy en día contribuye al envejecimiento y la reducción de la esperanza de vida. Otra teoría sugiere que los primeros seres humanos poseían una genética superior que les permitía vivir más tiempo. Con el tiempo y las generaciones, esta capacidad genética habría disminuido debido a la acumulación de mutaciones y cambios ambientales. Además de la capa de vapor, se postula que las condiciones ambientales antediluvianas eran más favorables para la salud humana, con una atmósfera rica en oxígeno y nutrientes más abundantes en el suelo y los alimentos. Desde una perspectiva teológica, algunos creen que Dios otorgó longevidad a los primeros patriarcas con el propósito de poblar la tierra y establecer las bases de la humanidad. Esta longevidad especial habría sido una bendición divina destinada a cumplir un propósito específico en el plan de Dios. Estas teorías, aunque especulativas, ofrecen una variedad de perspectivas sobre cómo y por qué los patriarcas bíblicos pudieron haber vivido vidas tan excepcionalmente largas. Antes del diluvio, la interacción entre lo divino y lo humano era directa y frecuente, según la narrativa bíblica. Dios se comunicaba directamente con personas como Adán, Eva, Caín, Abel, Enoc y Noé. Esta comunicación divina directa es una característica distintiva de la era antediluviana.
en la que Dios guiaba, advertía y se relacionaba íntimamente con la humanidad. Un aspecto intrigante de esta interacción es la mención de los Nefilim en la Biblia. La Biblia describe a los Nefilim como una raza de gigantes, producto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres extraordinarios son mencionados en el Génesis 6:1-4, y su presencia añade un elemento misterioso y sobrenatural a la narrativa bíblica de la época antediluviana. Las interpretaciones sobre la identidad de los hijos de Dios y los Nefilim son variadas y han generado muchas controversias. Una interpretación común es que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra, tomando a mujeres humanas como esposas y engendrando a los Nefilim. Esta perspectiva sugiere una transgresión de los límites divinos establecidos entre lo celestial y lo terrenal, resultando en la creación de seres híbridos. Otras interpretaciones consideran que los hijos de Dios podrían haber sido simplemente hombres poderosos o descendientes de Set, el hijo de Adán, mientras que las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. En este contexto, los Nefilim serían una clase de élite humana conocida por su gran estatura y fuerza, pero no necesariamente de origen sobrenatural. Estas controversias e interpretaciones reflejan la complejidad y el misterio de los textos bíblicos antiguos, dejando mucho espacio para la especulación y el debate sobre la verdadera naturaleza de la interacción entre lo divino y lo humano en el mundo antediluviano. La historia de la rebelión de los ángeles caídos tiene sus raíces en la figura de Lucifer, un ángel destacado por su belleza e inteligencia. Según la tradición bíblica y diversas interpretaciones teológicas, Lucifer ocupaba una posición exaltada en el cielo, pero su orgullo y deseo de poder lo llevaron a rebelarse contra Dios. Esta rebelión marcó su transformación en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. La consecuencia inmediata de esta rebelión fue la expulsión de Lucifer y sus seguidores del cielo. Este evento, conocido como la caída de los ángeles, significó la separación definitiva entre el reino de Dios y el reino de Satanás. La expulsión no solo afectó a Lucifer, sino también a los otros ángeles que se unieron a su causa, quienes también fueron desterrados y se convirtieron en demonios. Esta rebelión desencadenó una guerra espiritual continua entre las fuerzas del bien y del mal. En esta guerra, el reino de Dios busca establecer su soberanía y justicia, mientras que el reino de Satanás intenta subvertir el orden divino y corromper la creación. Este conflicto espiritual se refleja en la narrativa bíblica a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde la tentación en el jardín del Edén hasta las profecías del Apocalipsis. La caída de Lucifer es también interpretada como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. La figura de Lucifer sirve como un recordatorio de que incluso los seres más exaltados pueden caer en desgracia si se desvían del camino de la humildad y la obediencia a Dios. Esta historia, por tanto, no solo explica el origen del mal en el mundo, sino que también ofrece lecciones morales sobre la importancia de la fidelidad y la sumisión a la voluntad divina. La caída del hombre es uno de los eventos más significativos en la narrativa bíblica. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Marcando el inicio del pecado y sus consecuencias en el mundo. Este suceso se centra en el engaño de Satanás, quien utilizó una serpiente para tentar a Eva. En el jardín del Edén, Satanás engañó a Eva, incitándola a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, a su vez, ofreció el fruto a Adán, quien también comió de él. Esta desobediencia directa a la orden de Dios resultó en la expulsión de ambos del Edén,
El impacto del pecado fue inmediato y devastador. La desobediencia de Adán y Eva introdujo el pecado en el mundo, trayendo consigo la muerte y el sufrimiento. Antes de este evento, la humanidad disfrutaba de una comunión perfecta con Dios y una vida libre de dolor y muerte. Sin embargo, el pecado rompió esta comunión, separando a la humanidad de su Creador. La entrada del pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la creación. El dolor y el sufrimiento se convirtieron en parte de la experiencia humana, y la muerte física se hizo inevitable. La relación entre Dios y la humanidad se fracturó, y el acceso directo a la presencia de Dios en el jardín del Edén se perdió. Además, el pecado tuvo repercusiones espirituales profundas. La humanidad heredó una naturaleza caída, inclinada hacia el mal, y cada individuo desde entonces ha nacido en un estado de separación de Dios. Esta alienación espiritual se manifiesta en la lucha continua entre el bien y el mal dentro de cada persona y en la sociedad en general. La caída del hombre, aunque trágica, también puso en marcha el plan redentor de Dios. A través de las Escrituras se revela el compromiso de Dios de restaurar la relación rota mediante la promesa de un Salvador. Este plan culmina en la venida de Jesucristo, quien, según la fe cristiana, ofrece redención y reconciliación con Dios. La historia de Caín y Abel, relatada en el libro del Génesis, es una de las narraciones más tempranas y trágicas de la Biblia, destacando el primer asesinato en la historia de la humanidad. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Abel se dedicaba a la cría de ovejas, mientras que Caín trabajaba la tierra. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Este rechazo provocó en Caín un profundo sentimiento de celos y resentimiento hacia su hermano. Movido por estos celos, Caín invitó a Abel a ir al campo, donde lo atacó y lo mató. Este acto de violencia fratricida fue el primer asesinato registrado en la historia bíblica. Tras el crimen, Dios confrontó a Caín, preguntándole por el paradero de Abel. La respuesta de Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, reflejó su intento de eludir la responsabilidad de su acto. Como consecuencia de su pecado, Dios maldijo a Caín. La maldición incluyó una vida de vagabundeo y una tierra que no produciría frutos para él. Sin embargo, Dios también puso una señal en Caín para protegerlo de ser asesinado por otros, mostrando así un acto de gracia incluso en medio del juicio. A pesar de su maldición, Caín y sus descendientes desempeñaron un papel significativo en la historia temprana de la humanidad. Caín fundó la primera ciudad, a la que llamó Enoc, en honor a su hijo. La descendencia de Caín es conocida por el desarrollo de diversas habilidades y profesiones. Entre sus descendientes se encontraban Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado; Jubal, el padre de todos los que tocan la lira y la flauta; y Tubal-Caín, un forjador de herramientas de bronce y hierro. Estos logros reflejan el ingenio y la capacidad de innovación de los primeros seres humanos, a pesar de vivir bajo las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel no solo narra el primer asesinato, sino que también destaca temas profundos como la envidia, la responsabilidad moral y la misericordia divina. Esta narrativa sirve como una advertencia sobre los peligros de permitir que los sentimientos negativos dominen nuestras acciones y muestra cómo incluso en medio del juicio, la gracia de Dios puede manifestarse. La figura de Lamec, un descendiente de Caín, representa un punto significativo en la narrativa bíblica sobre la evolución de la humanidad y su creciente alejamiento de los principios divinos. Lamec es conocido por ser el primer polígamo registrado en las Escrituras y por su inclinación hacia la violencia y corrupción. Lamec tomó para sí 2 esposas, Ada y Sila, marcando así el inicio de la poligamia en la historia bíblica. Este acto de poligamia es visto como una desviación de la norma monogámica establecida por Dios en el jardín del Edén, donde Adán y Eva formaron la primera pareja. La decisión de Lamec
de tener múltiples esposas, puede interpretarse como un reflejo de la creciente corrupción moral y la distorsión del propósito original del matrimonio. Además de la poligamia, Lamec es notable por su jactancia sobre la violencia, en un poema conocido como el Cántico de Lamec. Él declara a sus esposas que ha matado a un hombre por herirlo y a un joven por golpearlo. En este cántico, Lamec se jacta de su crueldad y busca afirmar que su venganza sería aún más severa que la de Caín, diciendo: si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 77 veces. Esta declaración no solo muestra su orgullo por la violencia, sino también una escalada en la brutalidad y la falta de respeto por la vida humana. La figura de Lamec simboliza el avance de la maldad y la decadencia moral en la línea de Caín. Su historia destaca cómo, con el tiempo, los actos de violencia y la desviación de las normas divinas se hicieron más comunes y aceptados en la sociedad. Lamec no solo continuó la herencia de su antepasado Caín, sino que la intensificó, demostrando una actitud desafiante y arrogante hacia la justicia divina. En contraste con la línea de Caín, la línea de Set es presentada en la Biblia como una línea de descendientes justos que caminaron con Dios y mantuvieron la fe en medio de una generación perversa. Set, el tercer hijo de Adán y Eva, nació después del asesinato de Abel y fue visto como un nuevo inicio para la humanidad en términos de fidelidad a Dios. Set y sus descendientes son reconocidos por su devoción y justicia. Uno de los descendientes más destacados de Set es Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, según Génesis 5:24. La vida de Enoc es un ejemplo de una fe profunda y una relación cercana con Dios, lo que le permitió escapar de la muerte física y ser llevado directamente a la presencia divina. Otro descendiente notable de Set es Noé, quien también caminó con Dios y fue considerado justo en su generación. En una época en que la maldad y la corrupción se habían extendido por toda la tierra, Noé se mantuvo fiel a Dios. Por esta razón, Dios le encomendó la construcción del arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal del diluvio que destruiría a la humanidad corrupta. La obediencia de Noé a las instrucciones divinas y su fe inquebrantable son testamentos de su justicia y devoción. La línea de Set, por lo tanto, representa la continuidad de la fidelidad a Dios a través de generaciones. En un mundo cada vez más corrompido, los descendientes de Set se destacaron por su compromiso con los principios divinos y su resistencia a la influencia perversa de su entorno. Esta línea es vista como el canal a través del cual Dios mantuvo su promesa de redención para la humanidad, culminando eventualmente en la venida de Jesucristo. El relato del diluvio y la historia de Noé, narrados en el libro de Génesis en la Biblia, son relatos que han perdurado a lo largo de los siglos como testimonios de la fe inquebrantable y la obediencia a Dios. Estas historias no solo son parte integral de la tradición judeocristiana, sino que también ofrecen lecciones intemporales sobre la importancia de confiar en Dios, incluso en tiempos de desafío y adversidad. En medio de una época marcada por la maldad y la corrupción, Dios eligió a Noé para una tarea monumental: construir un arca que serviría como refugio para su familia y una variedad de animales durante el diluvio que vendría. A pesar de las aparentemente insuperables dificultades y el escepticismo de quienes lo rodeaban, Noé demostró una fe inquebrantable al obedecer el llamado divino. Noé recibió instrucciones precisas de Dios sobre cómo construir el arca, las medidas exactas, los materiales a utilizar y el propósito de su labor. Sin importar cuán improbable o irrazonable pudiera parecer la tarea, Noé se comprometió plenamente a cumplirla. Durante 120 años perseveró en la construcción del arca, enfrentando críticas y burlas, pero sin apartarse de su propósito ni de su fe en Dios. Noé no solo fue llamado a construir el arca, sino también a advertir a la humanidad sobre la inminente catástrofe y la necesidad de arrepentimiento. A pesar de sus esfuerzos por compartir el mensaje divino,
Noé fue ignorado y ridiculizado por aquellos que se negaban a escuchar. Sin embargo, su testimonio sigue resonando hasta nuestros días como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la fe en medio de la incredulidad. La historia de Noé y el diluvio nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe y confianza en Dios en medio de las tormentas de la vida. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, recordamos que la fe verdadera se demuestra no solo en palabras, sino también en acciones. Al igual que Noé, somos llamados a confiar en la providencia divina, a obedecer sus mandatos y a ser testigos valientes de su amor y verdad, incluso cuando el mundo nos desafíe. El diluvio, uno de los eventos más icónicos registrados en la Biblia, es un relato que encapsula tanto el juicio divino como la misericordia de Dios hacia la humanidad. En este cataclismo global, la tierra fue inundada por 40 días y 40 noches de lluvias torrenciales, borrando prácticamente toda forma de vida sobre la faz de la tierra. Sin embargo, en medio de esta devastación, la historia también narra un asombroso acto de preservación: la supervivencia de Noé, su familia y los animales que fueron llevados al arca. El diluvio comenzó con la apertura de las compuertas del cielo, desatando una lluvia implacable que duraría 40 días y 40 noches. Los cielos se oscurecieron, los ríos se desbordaron y las aguas subieron, cubriendo gradualmente la superficie de la tierra. Esta inundación catastrófica no conoció fronteras ni límites, abarcando cada rincón del mundo conocido en ese entonces. La consecuencia del diluvio fue la aniquilación total de toda forma de vida fuera del arca. Desde las criaturas más pequeñas hasta los seres humanos más grandes, ninguna criatura escapó al juicio divino. El diluvio fue un acto de justicia de Dios contra una humanidad que se había vuelto corrupta y alejada de su camino. Un recordatorio solemne del poder y la autoridad del Creador sobre su creación. En medio de esta catástrofe sin precedentes, Noé y su familia encontraron gracia ante los ojos de Dios. Por su fe y obediencia, fueron elegidos para ser preservados de la destrucción, refugiándose en el arca que habían construido según las instrucciones divinas. Durante 150 días, flotaron sobre las aguas tumultuosas, protegidos por el cuidado providencial de Dios. El diluvio es mucho más que un relato de destrucción y muerte. Es un testimonio de la justicia y la misericordia divinas. A través de la historia de Noé y el arca, vemos el equilibrio perfecto entre el juicio de Dios sobre el pecado y su gracia redentora hacia aquellos que confían en Él. Que esta historia nos recuerde siempre la importancia de la obediencia, la fe y la confianza en Dios, incluso en medio de las tormentas más grandes de la vida. Después de 40 días y 40 noches de inundación, el diluvio finalmente cedió. Las aguas, que habían cubierto la faz de la tierra, comenzaron a retirarse, revelando una tierra transformada por la purificación y el renacimiento. En medio de este nuevo comienzo, la historia de Noé y el arca continúa, marcando el inicio de una nueva era para la humanidad. This is Jason Momoa, and I'll be your finance professor today. Welcome to Banking Smarter 101 with Chime. Bam! First lesson, sign up for Chime and set up direct deposit. You'll be joining millions of members banking fee-free. Second lesson, get cash back on eligible purchases while building credit and a higher APY on your savings. That's how you bank smarter this season. Fa-la-la-la-la, class dismissed. Join Chime today. Chime is a financial technology company, not a bank. Banking services and a secure Chime Visa credit card provided by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. Optional services and products may have fees or charges. Details at chime.com/feesinfo. With a qualifying direct deposit, earn 1.5% cash back on eligible secure Chime Visa credit card purchases. On-time payment history may have a positive impact on your credit score. Results may vary. APY means annual percentage yield. Learn about credit building and more at chime.com. El arca, guiada por la mano divina, encontró reposo en los montes de Ararat, como un símbolo tangible de la providencia de Dios y la preservación de la vida en medio del caos. Con el paso de los días, las aguas disminuyeron gradualmente, revelando una tierra purificada y lista para ser habitada una vez más. Dios instruyó a Noé a salir del arca, junto con su familia y los animales,
que habían sido preservados durante el diluvio. Con paso firme y corazones agradecidos, emergieron del refugio que los había protegido, listos para comenzar de nuevo y repoblar la tierra según los designios divinos. En este momento de renovación, Dios estableció un pacto eterno con Noé y toda la humanidad, simbolizado por el arco iris que pintó en el cielo. Con esta promesa, Dios se comprometió a nunca más destruir la tierra con un diluvio, ofreciendo una señal visible de su amor, misericordia y fidelidad inquebrantables. Este pacto divino es un recordatorio constante de la gracia de Dios y su compromiso de redimir y restaurar a su creación. A través del arco iris, vemos la promesa de un futuro lleno de esperanza y bendición, incluso en medio de los desafíos y las pruebas que la vida pueda presentar. En el relato del diluvio y el pacto de Dios con Noé, encontramos un poderoso recordatorio de la fidelidad y bondad inquebrantables de nuestro Creador. El arco iris, colocado en el cielo como señal de este pacto eterno, simboliza la promesa de Dios de cuidar, proteger y redimir a su creación. Cada vez que contemplamos los colores vibrantes del arco iris, recordamos que incluso en medio de las tormentas de la vida, Dios está con nosotros, ofreciendo esperanza y renovación. En nombre de todo nuestro equipo, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado en este viaje. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Que Dios te guarde y te acompañe en cada paso de tu camino. Que su amor te sostenga, su paz te fortalezca y su gracia te guíe en todo momento. Nos despedimos con la certeza de que nos volveremos a encontrar en el próximo video. Quédate con Dios y que Él te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.